El mensaje del Evangelio lo encuentras inmediatamente en Génesis. Todas las verdades de la Biblia, o digámoslo de otra forma, toda la doctrina bíblica se centra en Génesis y se sienta allí. La Biblia no es un libro para leerlo separadamente. No, la Biblia tiene una unidad de pensamiento. Cuando usted empieza a estudiarla de tapa a tapa, se da cuenta la necesidad de tener que ir a estudiar un tema a la luz de todas las escrituras, no de una sola porción de la Biblia. O si no, vas a tener una verdad a medias y vas a querer rellenarla con tu mente o con tu corazón. Y tu mente y tu corazón, al igual que el mío, no están facultados para decir qué piensa Dios. ¿Amén? Bueno, Génesis capítulo 10. Hoy nos toca el capítulo 10 del libro de Génesis. Pero sí quiero que me acompañe a Génesis 9. Vamos a empezar en 9, 18 al 19. Génesis 9, versículo 18 al 19. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafé. Can es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Mi querido Padre Celestial, Padre amado, Papito Dios, yo vengo ante ti, Señor, queriendo oírte, queriendo escucharte. Quiero ser guiado por ti para transmitir tu mensaje. Que este pequeño pueda hablar de las grandezas tuyas. Pero también cada uno de nosotros hoy, en esta mañana, venimos con un corazón deseoso de oírte. Dile, Señor, aquí estoy. Habla, que tu siervo escucha. Quiero oírte, quiero entenderte, pero sobre todo, quiero vivirte y experimentarte. Quiero que tu palabra no solamente sea entendida, sino que sea comprendida por mí. Quiero vivirla, quiero expresarla. En cómo me comporto, en cómo tomo decisiones, en cómo hablo, que puedan ver otros la gloria de Cristo reflejada en mí por el poder transformador de tu sagrada palabra. Que hoy tu palabra, Señor, haga vida en nuestra vida para que otros te conozcan, para que dé testimonio yo de que tú eres real. Señor, tu palabra jamás vuelve vacía, pero quiero que el terreno de mi corazón hoy sea tierra fértil, donde tu palabra es sembrada y da fruto al 100%. Dígale a Dios ahí en su corazón, hable con Él, cierre los ojos y hable con Él. Dígale, Dios, yo quiero oírte, yo quiero experimentarte, yo quiero ver tu poder transformador, no quiero ser el mismo. Y sé que como dijo Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Yo quiero ser como Jesús. Y Él dio esa fórmula, que para ser como Él debo ser santificado en tu palabra. Tu palabra tiene el poder para transformarme y hacerme más como Cristo. Nos encomendamos a la ayuda de tu Santo Espíritu en esta mañana. Habla nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como hemos visto en el capítulo 9, versículo 18, llegó Noé, sale del arca Noé con sus tres hijos, Sem, Can y Jafet. Y me dice el texto en el versículo 19 que estos tres poblaron toda la tierra. El capítulo 10 me va a mostrar cómo estos tres hijos de Noé poblaron toda la tierra. ¿Qué hablamos en la sesión pasada? Si es de su interés, puede ver el video que quedó subido. Pero en la sesión pasada dimos 4.5 puntos esenciales de ese capítulo. 1, el pecado de Noé, capítulo 9, el pecado de Noé. 2, el pecado de Cam. 3, la buena actitud y el testimonio que tienen Sem y Jafet. El respeto hacia la autoridad de su padre, hacia esa autoridad sacerdotal que había, aunque él estuviera equivocado, porque estaba equivocado, se había emborrachado o no. El respeto, la reverencia, pero también el pudor con que enfrentan el pecado. Van y lo cubren, no lo ponen en vergüenza, no lo ponen en ridículo. Y eso es una gran enseñanza, queridos, en el hogar, en el matrimonio, en la actitud como hijo, en la actitud como esposa, en la actitud también como esposo. Porque no hay nada más duro que te ponga en ridículo tu familia, ¿o no? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo llamaría eso? ¿Traición? ¿Deslealtad? Hay dos formas, dijimos, dos formas de ver el pecado.
Y la Biblia allí nos lo estaba mostrando. El amor cubre multitud de pecados, o cuando usted ve el pecado con un corazón pecaminoso, usted termina pecando. Peca más. ¿Qué más vimos allí? La maldición sobre Canaán, sobre el nieto de Noé. Pero también que vimos algo que nos tuvo que haber llamado mucho la atención, cómo Dios volvió a usar a Noé para que profetizara, porque es que el juicio de Noé es profecía cumplida, viene y se cumple. En el capítulo 10 vamos a ver las naciones que pueblan la tierra, y en el libro de Josué vamos a ver, y nos damos cuenta en el libro de Josué, que es un tiempo el que le llamamos el tiempo de la conquista. ¿Por qué se le llama el tiempo de la conquista? Porque Israel es sacado de Egipto por un hombre llamado Moisés, y ahora tiene que ir a tomar la tierra prometida, y para tomar la tierra prometida tenía que conquistarla. Y esos lugares donde va a ir a conquistar, habían unas naciones malas, paganas, desorientadas en la pureza, entregadas a la idolatría. La impureza sexual era grande, era tremenda, era aborrecible nuevamente. Se desviaron totalmente de los ojos de Dios. Y eran descendientes, adivine de quién. ¿De quién dijimos? Canaán. Se convierten en los archienemigos del pueblo de Israel. ¿Se da cuenta que entonces lo que Noé profetizó era cierto? Porque Dios habló a través de Noé, sabiendo que el pecado de Canaán iba a ser sobre su hijo. Canaán y Canaán iban a tener la misma estirpe en el pecado del desvío sexual, de la impureza. ¿Estamos de acuerdo? Cerramos el capítulo 9, hice el resumen, para que entráramos ahora en el 10. Y cuando nosotros leemos un capítulo como estos, hermanos, que es un capítulo denso, complicado, algunos llegamos y cuando no entendemos mucho de las escrituras le queremos pasar estos capítulos de largo. Porque Mengano engendró a Sultano y Sultano a Perencejo y Perencejo a Triquitraque. Usted dice, no, esto está... Y una mano de nombres complejos que son difíciles de pronunciar y que usted dice, uy, no, esto es, pasemos la página, usted entra en el afán. A mí también me ha pasado, yo entraba en el afán y decía, no. Pero cuando logras verlo desde la perspectiva, desde la óptica de Dios, ¿qué hay en estos pasajes? Vamos a encontrar gran bendición. El propósito hoy es poder ver la gran bendición que hay a través de esto. Pero también cuando a veces llega uno a estudiar las genealogías, creo que tal vez uno estaría más concentrado si el nombre de nuestros abuelitos estuviera ahí. Si estuviera su apellido, el apellido de familia, le apuesto que usted corría y se va a mirarla. Como su nombre y mi nombre no aparece ahí, pues por eso no le demos gran importancia. Pero quiero decirle algo, todas las genealogías apuntan a alguien mayor, a alguien superior, a alguien a quien le estábamos rindiendo culto en el tiempo de la cena. Cuando miramos la genealogía de la nación de Israel, del pueblo de Zen, está apuntando a nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Y entonces todo lo que hable de él se hace interesante. Se hace muy interesante, porque de él viene el perdón de pecados, la reconciliación, de él viene la gracia inmerecida. Él materializa la gracia inmerecida, él materializa el amor inmerecido y el perdón inmerecido hacia los hombres. De ahí que las genealogías cobran un sabor distinto. La gracia del Señor de permitir que en la genealogía de Cristo hayan habido personas como usted y como yo. ¿Buenos o pecadores? Pecadores necesitados de su gracia. Vamos a encontrar ese tipo de personas en las descendencias. Pero bueno, yo decía, ¿cómo enseño este tema tan complicado? Y bueno, busqué hacer un orden para poderlo dar en esta mañana. Y decidí echar mano de un hombre llamado H.S. Miguel. Este hombre hizo un cuadro de la etnología. ¿Qué es la etnología, pastor? La ciencia que estudia, la ciencia que hace el estudio de las etnias, porque es que solo hay una raza, se llama la raza humana, y eso lo dejamos claro la vez pasada. Hay una sola raza, es la raza humana. Etnia, sí hay diferentes etnias: blanco, negro, ario, indio, ¿cierto?
Hay diferentes etnias. Y entonces este hombre, cuando hace el cuadro de las etnias, se toma la tarea de llevarte a tener una comprensión de saber de dónde procede cada etnia. La Biblia nos está diciendo que el punto de partida son los hijos de ¿quién? ¿Quiénes poblaron toda la tierra? ¿Quiénes tenían los hijos de Noé? Entonces la Biblia ya me está diciendo que todas las etnias vienen de uno de los hijos de Noé. O sea que usted y yo somos descendientes de uno de los hijos de Noé. Amén. ¿Y de los otros hijos son primos? Sí. Hermano, no se le haga raro que tenga un primo africano por más blanco que usted sea. Ay, ¿en serio? No se le haga, usted que se cree europeo, hermano, también tiene primos indios. Sí, hermano. Su merced que se cree súper ario, se cree superior a Hitler en el tema de ser ario. Quiero decirle algo, no se le haga raro que usted venga de un mongol y por eso tenemos una buena pinta de indígenas. Nosotros no venimos de los negros, no señor. Aquí a Colombia, a las Américas, no llegaron primero Cristóbal Colón. No, usted tiene los ojitos rasgados porque primero llegaron los mongoles. Nosotros venimos por esa línea. Ahora la pregunta es, ¿debo llegar a distinguir de dónde procedo? ¿De Can, Sem o Jafet? ¿Atrapé su atención en esta mañana? ¿Sí? Hermano, ahora ya estudie bien ese libro en su casa. Tome nombre por nombre, investigue nombre por nombre, porque esa tarea no la puedo hacer hoy. Me demoraría bastante. Pero ahora sí va a ser más interesante. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bueno, lo que yo voy a intentar hoy es hacer un bosquejo del orden de este capítulo, porque es un capítulo muy complejo. Espero que podamos en estas 2 horas y media que me dan poder salir del tema. 2 horas y media nomás, ¿cierto? Amén. Amén, pastor, gloria a Dios. Ok. Etnología. Vamos a la palabra de Dios. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, a quienes les nacieron hijos e hijas después del diluvio. Que le nació a estos 3 hijos y hijas. ¿Cuántos? Multitudes. Mírese acá sentado. Multitudes de hijos y hijas. ¿Qué dice el texto? El orden de los hijos por algo está puesto de esa forma. Primero está Sem, después está Can y después está Jafet. Pero resulta que el texto en el capítulo anterior me dijo que Can era el cual, el Cuba, ¿cierto? En el capítulo anterior me dijeron que Can era el menor. No está en el orden de mayor a menor. Ahora, el texto bíblico va a cambiar para hablarme de los hijos. Los hijos de Jafet, ¿por qué no empezó con Sem? Sem es el último del que el Espíritu Santo me quiere hablar en este capítulo de la Biblia. No es el primero. Va a suceder como en otras partes cuando veníamos leyendo los textos. Cuando estábamos viendo allá Génesis capítulo 5, 6, llegamos al 7, nos dimos cuenta que en un momento nos estaba hablando de la descendencia de Caín, mostrándonos la descendencia torcida. Los que se fueron por el pecado, abrazando el mal y distanciándose de Dios. Pero después se concentró en la descendencia de Set, porque el Espíritu Santo le interesaba que usted y yo pusiéramos la lupa en el descendiente de Set para llegar aquí, a los descendientes de Noé, porque Noé es descendiente de Set, del justo. Y por medio de los descendientes de Noé, de la descendencia justa, cuando terminemos mirando a Sem, que es el tercer hijo el primer hijo de Noé, a través de la descendencia de Sem, me va a llegar un hombre llamado Abraham. Y de Abraham viene Israel. ¿Quién es Israel? El padre de las 12 tribus de Israel. Y por medio de la tribu de Judá me va a mostrar al Salvador, que es el Señor Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo desde acá se va a concentrar a hablarme más de la generación de Sem que la generación de Jafet y de Cam. Entonces, el texto empieza mostrándome del versículo 2 al versículo 5 los descendientes de Jafet. Pero después me va a mostrar los descendientes de Can del versículo 6 al versículo 20. Se da cuenta que ya hay una parte más amplia.
En esta parte de los descendientes de Can me está mostrando los que empezaron a irse de lado, los que se rebelaron contra Dios, las tierras que tenían que ir a ser conquistadas, la descendencia caída, degenerada, extraviada. Pero después, del versículo 21 al versículo 32, subrayelo en su Biblia, ya señale, haga notas, se va a dedicar el texto a hablarme de quién, de Sem. Vuelvo y lo repito, la importancia de Sem es que de ahí viene luego Abraham, cumpliendo la promesa a Dios sobre Abraham, viene Israel o Jacob, que le cambia al Señor el nombre, le cumple la promesa, la ratifica, que es la promesa, un Salvador. La ratifica, y de ahí nace una tribu llamada la tribu de Judá, y de la tribu de Judá viene el Mesías, el Señor Jesucristo. Por eso es lo importante de las genealogías bíblicas. Entonces el Espíritu Santo se va a concentrar al final a hablarme de la descendencia de Sem. Entonces hablemos de la descendencia de Jafet en esta mañana. Primera descendencia a la que nos vamos a concentrar. Si no logro evacuar, entonces creo que la idea sería hacer una descendencia y dentro de 8 días terminar con la última, ¿cierto? Porque es bastante lo que hay que abordar. Entonces decimos, los hijos de Jafet fueron Gomer, Magob, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Quitín y Dodanín. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias y a sus. Listo. Me dice que los descendientes de Jafet se empezaron a poblar las costas. Pero también van a haber nombres muy conocidos que ustedes de pronto han leído ya en la Biblia. Uno de ellos es Gomer, Magob. ¿Dónde encuentro esos nombres? En Ezequiel, ¿cierto? Encuentro esos nombres. Y también va a haber una batalla futura y hay profecía acerca de estos nombres, de lo que viene. Estos nombres, yo diría, para hacer el resumen, de los hijos de Jafet vienen los gentiles, los arios y la población indoeuropea. Ahí hicimos el resumen. Los gentiles, o sea que usted y yo somos descendientes ¿de quién? De Jafet. ¿Quiere verlo? Ok. Estábamos hablando del señor H.S. Miller. Él hizo un diagrama de la etnología para que la gente que estudia antropología, etnología, tuviera una mayor comprensión de dónde procedían las personas. Y nos muestra la descendencia de Jafet así. De Jafet provienen los escitas, los eslavos, los rusos, los búlgaros, los bohemios y los polacos y los eslavos y los croatas. Ellos son hijos de uno de los hijos de Jafet, que se llama Magob. Señaló en su Biblia, ya sabe dónde vienen los rusos. ¿De quién? De Magob. Los croatas, ¿de dónde vienen? De Magob. Los búlgaros, los eslavos, ¿de dónde vienen? De Magob. ¿Vamos claros hasta ahí? Despacito, pero que sea claro lo que estamos haciendo en esta mañana. Ojalá esté tomando apuntes, hermano. Jafet tuvo otro hijo. Ese otro hijo se llamó Madai. Y vamos a seguir a Madai porque de Madai sabemos que vienen los indios, los medio persas, los afganos y los kurdos. Estamos viendo cómo se está poblando la tierra. Todas las etnias que han existido vienen de estos 3 hijos de Noé. Ahora vamos a mirar otro hijo de Noé. Vuelvo y le digo, no voy a tomar nombre por nombre, pero voy a hacer un bosquejo general para que usted no quede tan perdido y le sea más fácil después estudiar el texto en casa. ¿Le parece? Ok. ¿Qué otro nombre usted ve ahí como hijo de Jafet? Hay uno que quiero tomar y es el nombre de Javán. ¿Ya vio Javán ahí en el texto capítulo 2? Javán. ¿Cuáles son los hijos de Javán? De Javán vienen los griegos, los romanos,
Las naciones que nosotros conocemos con lengua romance. ¿Cuáles son las naciones con lengua romance? Francia, España, Portugal, Italia. ¿Cómo la ve? ¿Son descendientes de quién? ¿Hijo de quién? De Jafet. De Jafet. ¿Vamos claros, iglesia? Tomemos otro hijo. El otro hijo que me aparece allí, que quiero tomar en esta mañana, hijo de Jafet, es Tirás. ¿Ya lo viste? Versículo 2, Tirás. ¿Qué naciones nacen de Tirás? Los tracios, los teutones, los germanos orientales, los europeos, los germanos del norte, los escandinavos del este y del oeste, los germanos alto-bajos, los anglosajones y los ingleses, que ellos vienen de los escandinavos. Pero también nacieron lo que conocemos como hoy en día, los latinos. Los latinos. ¿Nosotros venimos de esa línea? Sí. ¿Por qué? Porque los escandinavos del oeste dieron a una nación que se llaman los germanos altos y bajos, de donde nacen los anglosajones y los ingleses. Queridos, a nosotros no nos descubrieron los españoles. Y el descubrimiento de América fue un hecho real. Pero aquí ya habían llegado otros pueblos. ¿Cómo se pobló esto? Antes de que ellos vinieran aquí, ¿cómo se pobló? ¿Usted no se ha dado cuenta que nuestros abuelos y muchos de nosotros tenemos bastante de indígena, de indio? Y que el indio tiene mucho parecido ¿a quién? A los mongoles, ¿cierto? O sea que nosotros venimos de la línea de Jafet. Sí, señor. Nosotros venimos de la línea ¿de quién? De Jafet. Ahora vamos a concentrarnos nuevamente en el versículo 5. Dice: de esto se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias y conforme a sus... Moisés me está diciendo que de estos tenía su propia lengua, porque Moisés me está haciendo la preparación para entrar al capítulo 11, porque en el capítulo 11 él me va a contar un hecho que sucedió, que se llama la división de lenguas. En la humanidad solo existía un idioma. Moisés me está dando el abrebocas de decirme, allí le voy a contar en el siguiente capítulo cómo fue que se dividieron los idiomas. Aquí le voy a contar es cómo se dividió y se distribuyó la humanidad en diferentes naciones. En este capítulo, naciones. Y en el otro le comento cómo fue que fue lo de las lenguas, porque de pronto, imagínense, si yo leyendo esto quedaba un poquito como que se me quemaban los fusibles, ¿cómo sería donde Moisés ponga las dos cosas al tiempo? Dios es muy sabio, hermano. Él sabe enseñar correctamente. De ahí la necesidad de depender de Él para transmitir el mensaje. Porque si no queda uno totalmente, Señor, dependo de ti, te necesito para entenderte. Te necesito para comprenderte. Y te necesito para transmitir esto que está aquí. Hay partes de la Biblia que son muy complejas. Bueno, continuemos. Me dice los descendientes de Jafet, me dice dónde se ubicaron y ya le dije las naciones y los pueblos que vienen de él. ¿De dónde viene usted? Los gentiles vienen de Jafet, así es. Ahora el texto me ubica la lupa al Espíritu Santo en los torcidos, en los desviados, en los que se convirtieron en los enemigos del pueblo de Dios. De aquellos pueblos que donde tenía que llenar la nación de Israel tenía que matar hasta el perro. No podía dejar nada vivo. ¿Pero por qué? Porque se extraviaron en la sexualidad, en el homosexualismo. ¿Qué era Sodoma y Gomorra? ¿Cuántos recuerdan acá Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasó allí? ¿Juicio de quién? De Dios. ¿Por extravío qué? Sexual y pagano. Se metieron con los ángeles y todo con los demonios, ¿cierto? Naciones donde las mujeres estando en embarazo abrían el vientre y quemaban a sus hijos. Oiga, tremendo. Lugares donde había prostitución sagrada, todos contra todos. Imagínense eso tan horrible. ¿Y esos descendientes vienen de quién? De aquel a que Noé
maldijo. Y entonces acá usted se va a concentrar en esos. Vamos a verlos. Los hijos de Can está Cus, Misraí, Fut y Canaán. 3 hijos me va a nombrar. Voy a hablar primero de la tabla etnológica de H.S. Miller. Me dice que Can, los hombres que vinieron de Can, vamos a ubicarlos. Entonces, uno de los hijos de Can se llamó Cus. Los hijos de Cus fueron los que poblaron las naciones o los pueblos etíopes. ¿Los etíopes de quién vienen? De Cus, son hijos de Can. Pero también hay otro hijo acá que usted puede ver, que se llama Canaán. Canaán. Los hijos de Canaán, hijo de Can, de ahí nacieron, miren estas tribus que nacieron: los finicios, los hititas, los amorreos, los jebuseos y los gergeseos. Hay partes de la Biblia que usted está leyendo y de pronto dice: y fueron a la guerra los hijos de Israel y se fueron contra los finicios, los hititas, y allí habitaba el amorreo, el fereceo, el fereceo. Y esos son hijos de quién y de dónde salieron. Ya sabe dónde salieron. Y ya sabe por qué la nación de Israel los estaba enfrentando y tenía que exterminarlos. Porque estaban adorando a Satanás, hermano. Porque se entregaron al homosexualismo, a la depravación. Los niños ya eran homosexuales con enfermedades venéreas. Dios condena la homosexualidad. La homosexualidad no es una forma, es que yo nací con más genes femeninos que masculinos. No, eso es una decisión, eso es perversión. Si usted estudia la genética se va a dar cuenta que los genes no cambian. No cambian, no existe el genoma homosexual, no existe. Tengo que decirle la verdad. Eso es una decisión personal que toma la persona, no más. En su inclinación a la maldad, en su inclinación al mal, eso no existe, no se deje lavar el cerebro. La biología es la que define si es hombre o es mujer, no en cómo se siente. Lo que conocíamos como disforia de género, una enfermedad, ahora nos lo quieren vender como una libertad de inclinación sexual, pero eso es un trastorno. Eso es un trastorno, hermanos. Y empecemos a ver por dónde viene. No es algo nuevo. Y si Dios lo condenó en la antigüedad, ¿lo sigue condenando? Por algo Pablo nos dice: no erren, ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los homosexuales, ni entrarán al reino de Dios. O sea que Dios no ama al homosexual, predicador, te estás metiendo en problemas, de pronto te encarcelan. Dios ama al homosexual que se arrepiente. Así como ama al borracho que se arrepiente, así como ama al ladrón que se arrepiente, así como ama al asesino que se arrepiente. Si en un corazón hay arrepentimiento, el amor de Dios está ahí genuinamente para ser entregado. Soy objeto del amor de Dios porque el arrepentimiento habitó en mi corazón. Porque no quise seguir viviendo en mi delito y en mi pecado y quise reconocer su ayuda y mi necesidad de Él para tener una vida transformada donde no le sigo sirviendo a mi pecado. O sea que eres perfecto, pastor. No, sigo luchando en otras cosas de mi vida y Dios sigue dando de su gracia para seguir en la batalla, en la lucha y ir creciendo, en parecernos a Cristo. Eso se llama gracia, no la rechaces. En tus fuerzas es imposible agradar a Dios. Volvamos, estábamos con los hijos de ¿quién? De Can. Y vimos que los hijos de Can, Canaán tuvo a ¿quiénes? A los finicios, a los hititas, a los amorreos, a los jebuseos, a los gergeseos, a los archienemigos del pueblo de Israel. Pero también vamos a hablar de otro hijo de Can. Miremos allí la tabla, versículo 6, un hombre llamado Misraín. Misraín es el padre de las naciones egipcias y de los libios. Ahí usted ya se va ubicando en el mapa, donde estuvieron metidos el pueblo de Israel y ellos los tenían como esclavos y después los estaban siguiendo para matarlos y querían acabar con todos los niños. Oiga, una nación buena, ¿no? Que adoraban a todo el mundo menos al Dios verdadero y Dios tiene que enviarles plagas a ver si entran en razón. Y así el faraón quiso entrar en razón. El Dios verdadero dándole un golpe, un knockout a cada uno de los dioses de Israel. ¿Ustedes creen en Ra? Vea que yo les apago el sol. El Dios de verdad les apaga el sol.
les quitó el sol. Ustedes adoran la muerte, vea que les voy a quitarle, solo voy a dejar con vida a los míos, a los que están bajo el pacto de la sangre del Cordero Redentor, a los que tienen la señal del pacto, a los hijos de Israel no se le murió nadie. Tremendo, ¿no? Bueno, sigamos adelante. Vamos a ver otro hijo. Ese hijo de Can se llamó Cus. Cus. ¿Quiénes son hijos de Cus? Aparece como Cus un hijo de Cus llamado Nimrod, que ya hablaremos de él. Es un personaje especial del Antiguo Testamento. Es un personaje que debe llamar mi atención porque voy a darle un abrebocas para que lo recuerde. Nimrod es una tipificación del anticristo. ¿En serio, pastor? Sí. Y ahorita te voy a mostrar por qué. Nimrod. Algunos en la teogonía llegan a pensar que fue ¿quién? Porque uno que era todo fuerte y andaba peleando, es que un hijo de Zeus, y que no, ¿cuál era? Algunos llegan a llegar de que ese tipo tuvo que a ver si de pronto es el Hércules de la Biblia. Lo más probable es que sí. Ahora, vamos a entrar con Cus, y vemos que Cus da a Nimrod. Nimrod es el fundador de una nación llamada Babilonia y Nínive. Oiga, dos ciudades importantes de la Biblia. Voy a hacer un alto aquí y voy a devolver el cassette. ¿Listo? Vamos a devolvernos un poquito, ¿sí? Listo. Un poquito. En el principio era el verbo era con Dios. Uy, no, me volví mucho, ¿cierto? No, espere. Génesis 9. Génesis 10, ya me ubiqué en Génesis 10. Los nombres que aparecen en esta tabla de genealogías tienen algo especial. ¿Qué es? Que normalmente los nombres de cada personaje hablaban mucho de su carácter, de quién era y de la obra que estaba cumpliendo. Ahorita hablaremos de Nimrod. Su nombre que decía, un audaz cazador que peleaba con Dios. El texto da a entender que peleaba contra Dios, Nimrod. Cada nombre en la Biblia, no solamente su nombre era llevado como un carácter delegado de su carácter, bueno o malo. Moisés, el rescatado por las aguas para salvar. Vea que el nombre dice mucho, como lo estuvimos hablando con otros nombres que vimos, ¿cierto? Noé, el que traerá ¿qué? Descanso. Set, ¿cuál era? Enoc, el consagrado. Eso quiere decir que los nombres en la Biblia me llaman la atención, pero hay algo también particular acá, que estos hombres de los cuales se empieza a repoblar la tierra, normalmente donde llegaban, le ponían su nombre al lugar donde llegaban. Por eso hay un lugar que se llamaba como el nieto de Noé. Sí, por eso hay un lugar que se llamaba Canaán. Vea pues, el nombre que llevaba la persona tendía a ponerlo a la ciudad a la que él llegaba ¿a qué? A liderar, a mandar. Y pues hay dos formas de mandar. Una, cuando se es administrador bajo la guía y la disposición de Dios, poniéndome debajo de él como suma autoridad, él. Y la otra, cuando pienso que el único soberano soy yo, lo que le estaba pasando a Nimrod. El soberano soy yo y todos los pueblos deben estar subyugados a mi mandato. Dentro de la Biblia no hay mucho tema de Nimrod y toca ir a estudiarlo en otros textos extrabíblicos. Por ahora, continuemos con lo que estamos aquí y a ver hasta dónde logro avanzar en esta mañana. Estoy con Cus. Cus engendra un hombre, allí en el capítulo 10, versículo 6, Cus, hijo de Can, engendra a Nimrod, de donde vienen los babilonios, donde viene también la raza negra y aquellos que se ubicaron en el Sinaí. Los negros, la raza negra, son descendientes ¿de quién? ¿Son descendientes de quién? ¿Hijo de quién? De Cam. De Can. Son hijos de Can. Querido hermano, no caigamos en esa teología que quisieron vender, donde dijeron que los negros llegaron a ser negros porque la maldición. Y suena gracioso.
que los negros son negros porque la maldición de Noé sobre Canaán se iba a ver reflejada en que ellos iban a ser negros. Llegó un momento cierta teología barata, especulativa, dañina, demoníaca, donde llegaron a decir que los negros no tenían alma. Hermano, el ser negro o el ser blanco no me hace más. No soy más por ser blanco, no soy menos por ser blanco, no soy más por ser negro, no soy más por ser blanco. Somos creación de Dios, sea negro, sea blanco, sea indio. Somos creación de Dios. Y Cristo vino a dar su vida, no solamente por los blancos, no solamente por los negros, no solamente por los europeos, no solamente por los indios, vino a dar la vida por la raza humana. ¿Estamos claros? ¿Amén? Amén. Que de su mente hoy salga de que no existen las razas, existen las etnias. Solo hay una raza, se llama la raza humana. ¿Vamos bien, iglesia? Yo quiero que vayamos despacio pero sustancioso. Listo. Ahora sí, enfrentémonos al capítulo 10, versículo 6. Ya después de haber visto la tabla. Los hijos de Can, Cus, Misrai, Fud y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Javila, Sapta, Rama, Sapteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Versículo 8. Cus engendró ¿a quién? A Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. ¿El primer qué? Poderoso. 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 Cuando usted piensa en Nimrod, ¿en qué piensa? Mire el versículo 9. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. El primer poderoso de sobre la tierra viene de la nación de Cam, de los hijos de Cam. Pero este poderoso de la tierra realmente llegó a ser un gran tirano. La primera dictadura humana existe por medio de Nimrod. Uno que cuando usted lee el texto en el versículo 9 donde dice vigoroso cazador delante de Jehová, no era que estuviera arrodillado delante de Dios rindiéndole culto, sino uno que estaba delante de Dios para oponerse a Dios, a su culto, a su formación y a su dirección. Ese es el sentido de este texto. ¿Vamos bien, iglesia? Este Nimrod, según los textos extrabíblicos, fue un gran tirano, un gran dictador, uno que no quiere nombrar a Dios dentro de su gobierno y que quiere legislar sobre los hombres con su propio precepto y conocimiento. El deseo de Nimrod era unir las naciones, unir los otros pueblos de la tierra para oponerse a Dios, para él gobernarlas, para él sojuzgarlas como un buen tirano, con lo que él pensaba, con lo que él deseaba y no con lo que Dios ordenaba. Nimrod, el primer poderoso, cazador, dice ahí, ¿cierto? Y estoy de acuerdo con lo que dicen algunos comentaristas y maestros, como Lerman Strauss, acerca de que este hombre no era cazador de animales, era cazador de almas, cazador de hombres. ¿Cuántos quieren creer en mi gobierno, en mi tiranía, en la forma en la que yo quiero organizar el mundo? Este hombre tipifica el gobierno totalitario del anticristo. El anticristo tendrá, miren, el gobierno del anticristo tendrá algo especial y voy a ser resumido. En el gobierno del anticristo tiene que haber una sola religión. ¿Estamos de acuerdo? Una sola religión, ¿a nivel local o a nivel mundial? A nivel mundial, una sola religión, una sola manera política, filosófica de pensar. ¿A nivel local o a nivel mundial? Voy a tomar solo esas dos. Religión única a nivel mundial, ¿cuál cree usted que nos está mostrando los días como vienen pasando que será la religión a nivel mundial?
¿El cristianismo? Los musulmanes, algunos tienen esa posición y la respeto con mi hermano. Y esa posición teológica ha estado establecida por más de 100 años. Y la respeto. Yo creo que hay una religión más perversa que está unida en este momento, se llama ecumenismo. Y creo que el gobierno del anticristo va a ser ecuménico porque va a decir, no importa si eres musulmán, no importa si eres católico, no importa de la religión que vengas, todos pertenecemos al mismo Dios. Mire cómo está disfrazando la mentira para que todo el mundo diga, no importa lo que yo sea porque todos creemos en el mismo Dios. Si tú crees en Buda, no importa, vas para el cielo. La religión que ahorita está, la iglesia romana, en un acto solemne está el Papa besándose con el líder islámico. Ya dejemos de pelear que pertenecemos al mismo Dios, ya no peleemos más. Queridos, el cristianismo y el islam no tienen nada que ver. El Dios del islam manda a matar por la fe. El Dios de las escrituras, nuestro Dios, nuestro redentor, nos manda a estar dispuestos a morir por nuestra fe. El líder de esas religiones dice ser un iluminado. El líder de la fundación del cristianismo afirma ser Dios y demostró ser Dios. Una sola religión, una sola manera filosófica de pensamiento. ¿Cuál cree usted que es en este momento el que se está pensando a ver como entradas al gobierno del anticristo? ¿Cuál? ¿Cuál? Mire, yo lo digo con la Biblia. Hay de aquel que a lo bueno le llama y a lo malo le llama. ¿Cómo se llama eso filosóficamente? Relativismo extremo. Es el que estamos viviendo. Relativismo extremo, donde ya te están diciendo, no es malo sentirte como una mujer y desear ser una mujer si eres un hombre. Eso no es tan malo, eso ya es viable. No es malo querer acostarse con un niño, eso no está tan mal. Queremos legislar en los gobiernos y decir que es una libertad sexual y que hay que tener esa libertad de expresión y entonces vamos a aprobar la pedofilia y la vamos a mostrar solo como una libertad sexual. No es tan malo tener sexo con animales. Eso se llama relativismo extremo. Cuando usted mira el tema de la geopolítica, es la filosofía que está imperando en los gobiernos y en la forma de hacer las leyes. Por eso es que quieren meternos a la ideología de género en los colegios. La ideología de género es parte del espíritu ¿de quién? Del anticristo, hermano, del anticristo, de lo que se revela contra Dios. Y ahora sí se está dando cuenta que Nimrod tiene el carácter del anticristo, porque las naciones que él levanta, ¿cómo se levantan? ¿Con una bandera de qué? De homosexualismo y de culto pagano, con un relativismo extremo donde empezaron a llamarle a todo lo malo. Bueno, ahí ya te estás dando cuenta. Ahí dejé esa observación y bueno, y que en Nimrod, ¿cierto? Cazador de almas, al igual que el anticristo quiere ser un cazador de almas y quiere tener un solo gobierno mundial. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod. Versículo 10. Y fue el comienzo de su reino, lo que conocemos como Babilonia. Babilonia fue enemigo del pueblo de Israel. Fue destructor del pueblo de Israel, asesinó hijos de Israel, de los judíos, llevó yugo de castigo, de esclavitud, de violación. Sí, ese fue Babilonia. ¿Cuáles fueron los dioses de los babilonios? Vaya y mire los dioses de los babilonios y usted se va a aterrar. Vuelvo y lo digo, había sacrificio humano también con ellos. Ponían a los bebés y los pasaban por el fuego. De algo que nos advierte Moisés, hay de aquel que pasa a sus hijos por fuego. Si usted lee eso y dice, ¿cómo así que los pasa por fuego? ¿Están haciendo curso de faquir o qué? No entiendo, Moisés. Si ustedes no les están enseñando a caminar, no, los están entregando un asado, hermano. Poniéndolos en una brasa y quemándolos por dioses paganos. Ya se da cuenta quién es Nimrod. Fundó Babel. ¿Y qué otras ciudades? Erec, Akkad, Calne y la tierra de Sinar. Todas estas tierras y todas estas regiones fueron pueblos que se rebelaron contra Dios y pueblos enemigos de la nación de Israel. Y usted verá en la época de la conquista a Moisés, a Josué, en el tiempo de David, peleando contra estas
naciones. Continuemos. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive. ¿Qué edificó? ¿Qué edificó? Voy a tomar solo esa ciudad. Y en Nínive, ¿qué habían? Una mano de hermanitas de la caridad que adoraban a Dios y seguían a Dios. O un pueblo que estaba destinado a ser destruido por la mano de Jehová, por la indisciplina de los hombres. ¿De qué nos sirve aprender esto que estamos viendo hoy? ¿De qué nos sirve? Quiero decirte aquí en este momento, Dios nos hizo un llamado de atención mucho con la vida de Noé: obediencia, 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 juicio, diluvio. Y ahora quiere nuevamente llamar la atención a los hombres de que a pesar de que salieron del arca, salieron con dos naturalezas, como entraron, con una caída y con una santa, con una que obedece y con una que desobedece. Están las dos líneas. O quieres obedecer a Dios o quieres desobedecer a Dios. Si desobedeces a Dios, juicio. Si obedeces a Dios, bendición. Si desobedeces a Dios y te pones en contra de Él, juicio. Lo veremos en el capítulo 11 cómo Dios trae un juicio sobre Babel. Si decides obedecerle y vivir para Él, Él te honrará y te bendecirá. Porque al que honra a Dios, Dios lo... ¿Tú qué quieres en tu vida? ¿La bendición de Dios o el castigo del cielo? Cree en Él, confía en Él, entrega tu corazón a Cristo, obedécele para que Él se revele a tu vida y te lleve a vivir esa vida en abundancia que Él tiene para ti. ¿Eres creyente? Entonces Dios hoy también te está llamando a renovar tus votos, porque hay un juicio para el que no obedece. Juicio. Continuemos. Nínive, una ciudad que iba a ser destruida, versículo 11. Y Dios envió a un profeta llamado, ¿cómo se llamaba ese profeta, hermanos? ¿Cómo? Jonás. ¿Qué significa Jonás? Paloma, humilde. Tenía que ir a llevar el mensaje a Nínive. Y Jonás no quería. ¿Por qué Jonás no quería llevar el mensaje a Nínive? Desde acá está encontrando la respuesta. Porque sabía que Dios los iba a perdonar y porque ya la tenía casada con ellos. Porque este pueblo varias veces vino hacia la nación de Israel a destruir, a matar, a dañar. ¿Cómo voy a perdonar a los asesinos de nuestros hermanos? ¿Cómo ir a predicarles del evangelio a ellos? Desde acá me está mostrando que Nínive, su carácter, venía del carácter de su padre, Canaán. ¿Vamos bien? ¿Bien, iglesia? Versículo 11, de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobat, Calá y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es una ciudad grande. Las dos ciudades más grandes del mundo antiguo en este momento fueron construidas por un hombre llamado Nimrod, de la civilización antigua. ¿Qué quería Nimrod? Un gobierno totalitario de muchas naciones unidas contra Dios. ¿No le parece algo que hoy en día vemos con claridad? ¿Qué serán las Naciones Unidas? ¿Será que allá se sentan a debatir lo que Dios quiere para el mundo? Desde ahí usted se va dando cuenta. Versículo 13. Mizraín engendró a Ludín, a Namaín, a Leabín, a Neftuín, a Petrusín. Uy, ¿quién quiere ponerle así un hijo, Petrusín? A Caslucín. ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron quién? ¿Quiénes? Los egipcios. Y Caftorín. Queridos, los filisteos. Cuando usted mira el tema de los filisteos, ¿en quién piensa? ¿Qué hombre de Dios viene a su mente cuando vimos los filisteos? ¿En quién? En David, en los jueces enfrentándose cada nada a los pueblos filisteos. Pero David acabando a quienes, como lo vimos, a los gigantes, hermano, a los gigantes. Los pueblos de Canaán volvieron a pervertir el linaje y el ADN humano. Ahora le pregunto, ¿ya entiende por qué Dios quería exterminar a las naciones que venían de Canaán? ¿Ya es más claro? ¿Ya no va a pelear con los textos cuando usted esté leyendo eso?
Sigamos. Filisteos y a Coftorín. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Jef, ahora sí, mire desde acá, versículo 16, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Jebeo, al Araceo, al Cineo, al Arbadeo, al Semereo y al Jabateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. ¿Usted se acuerda que cuando está leyendo a Moisés en Éxodo, o cuando está leyendo a Josué, o cuando está leyendo a David, dice que se levantó guerra contra quién? Contra el Jereseo, contra el Fereseo, contra el Jerbuseo. ¿Son los enemigos de quién? Del pueblo de Dios. Y quiero hacer un alto ahí. ¿Los enemigos de Dios son tus enemigos? ¿O son tus amigos? Porque yo puedo tener misericordia contra un enemigo. Claro, debo tener misericordia con el enemigo. Como Dios tuvo misericordia de mí cuando yo me constituí en enemigo suyo. Como tiene misericordia de usted si es que está enemigo de Dios y no ha querido reconciliarse con Él, viviendo como quiere. Si usted vive como quiere, haciendo lo que quiere, esclavo del mal y del pecado, quiero decirle algo, eres enemigo de Dios. Pero la dádiva de Dios es vida eterna para el que cree en Cristo. La paga del pecado es la muerte. La dádiva de Dios es vida. ¿Para quién? ¿Vida para quién? ¿Para los enemigos o para los ex enemigos? O sea que en este lugar hay ex enemigos de Dios. Ex enemigos de Dios, ¿cómo están? Ya hicieron las paces con Él. Su gracia abunda. Yo, en misericordia a un enemigo de Dios, debo presentarle el evangelio, debo darle testimonio. Eso es lo que debo hacer, darle testimonio de cómo se comporta Cristo, de cómo vive Cristo, de cómo habla Cristo. Pero si usted está frente a los enemigos de Dios para comportarse como ellos, ¿qué dice la Biblia? Que todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Una pregunta buena para salir un poco de las genealogías. ¿De quién eres amigo? ¿Del mundo o de Dios? ¿Cuáles son las personas con las que más te las pasas? ¿Con quién convives? ¿Con quién te gusta estar? ¿Con el del chiste grosero, el chiste vulgar, el de doble sentido, el impuro, el borracho, el adúltero? ¿Con quién te gusta estar? Las malas compañías pervierten las buenas costumbres. Por más que le enseñemos bastante de la Biblia a nuestros hijos, si deciden, estando fuera de la casa, estar con los enemigos de Dios, las buenas compañías no dan malas costumbres. Las malas compañías, ¿qué costumbres tienes? ¿Las de un amigo de Dios o las de un enemigo? Estos pueblos eran enemigos de Dios. Y sus costumbres, y su religión, y su política, y la forma de hacer las cosas, y la forma de casarse y de esposarse, la sexualidad, todo lo tenían pervertido, como el mundo. Como el mundo. Los hijos de Dios hacen las cosas a la forma de Dios. Eso me debe llamar la atención. Un buen momento para reflexionar aquí. Sigamos. Versículo 18, al Arbadeo, al Samareo y al Jamateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón, en dirección a Gerar, hasta Gaza. Y en dirección de, ¿a dónde? Oiga, que esa belleza de Sodoma venía de los hijos ¿de quién? De Canaán. Sobre los que vino la maldición de Noé. Porque eran muy santos, muy puros, muy discretos, muy amigos de Dios, ¿no? Sabemos que esta ciudad iba a ser destruida y llega la destrucción a ella. Más adelante la vamos a ver. Como 3 ángeles vienen. Uno de ellos está camuflado, nuestro Salvador. Van 2 a destruirla. Y es una ciudad pasada por fuego, dice allá Primera de Pedro, que eso queda como testimonio de que Dios da juicio al corrompido, da juicio al extraviado, da juicio al que se entrega a la inmoralidad.
Sodoma, de donde nace la palabra sodomía. ¿Qué es la sodomía? El extravío sexual con personas del mismo sexo, con animales, con niños, con infantes, con familia. A eso se refiere. Las fiestas swinger, hermano, no crea que es que hemos evolucionado tanto que ya hay fiestas swinger. Vea, esta gente ya las tenía y Dios los pasó por fuego. No piense que va a ser distinto en esta humanidad. No piense que va a actuar diferente, porque mi Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y ese Dios del Antiguo Testamento que es santo, 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 sigue siendo santo, santo, santo. No ha cambiado. Su santidad debe llevarte a ti a tener en cuenta realmente quién eres, qué clase de pecador soy, y que mi pecado no es pequeño frente a un Dios grandemente santo. Mi pecado no es pequeño contra un Dios santo, es sumamente escandaloso. Un llamado al arrepentimiento. Sodoma. Y después, Gomorra. Oiga, ¿parecían hermanas? Sí, es que eran gemelas, eran vecinas, andaban juntas y se prostituían juntas. Así eran, Sodoma y Gomorra. ¿Qué siguen? Ayúdame, iglesia. Adma, Seboín, hasta Lasa. Estos son los hijos de Can por sus familias, por sus lenguas, por sus tierras y por sus naciones. Del versículo 21 en adelante, ahora el Espíritu Santo parece que dejara a estas naciones de lado. Y la lupa del Espíritu Santo se va a concentrar ahora en la descendencia de Sem, lo que llamamos los semitas, lo que llamamos los pueblos hebreos, lo que llamamos ahora hoy en día Israel o los judíos. ¿Cómo vienen? Sem. Yo quiero hacer un paro allí. De acá en adelante esto es supremamente importante y ya lo vamos a ver dentro de 8 días. Porque Dios desde el versículo 21 se va a concentrar en Sem, en su descendencia, porque el resto de la Biblia se va a concentrar en la descendencia de Sem, hasta llegar al Mesías. Se va a concentrar en la descendencia de Sem, los hombres que escribieron Biblia, descendientes de Sem. Profetas, descendientes de Sem, hasta llegar al Mesías. Va a dejar esas dos ramas de las naciones, de cómo se poblaron las naciones, y Dios se va a concentrar en la nación por la cual vendría el Señor Jesucristo. Y las deja ahí como olvidadas, pero no para siempre, porque al final de la Biblia recuerde que hay textos de Apocalipsis donde nos dice que en el cielo gente de toda lengua y nación están adorando ¿a quién? Al Salvador, reconociendo que Él es ¿quién? Señor, Salvador y Dios. De toda lengua, linaje y nación se ofrece la salvación genuina. O sea que si un descendiente de Can decidió creer en Cristo, ¿Dios le da salvación? Sí. Amén. O sea que si un descendiente de Jafé como yo, un gentil, decide poner su confianza en Cristo, ¿hay salvación? ¿Hay esperanza? Amén. La lupa ya no se va a concentrar en la maldad de estos tres, sino se va a concentrar en la misericordia y la bondad de Dios trazada a través de las generaciones, mostrando que Dios tiene el control de las naciones, tiene el control de la historia, y en el momento de la historia que dispuso va a introducir al primogénito, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí el diablo ha estado muy ocupado, ¿sí se han dado cuenta? Desde que empezamos el estudio de la Biblia de Génesis, vemos a Satanás ocupado, tomando a Caín para matar a Abel, para que no nazca el descendiente. Vemos a Satanás ocupado y a los demonios ocupados, queriendo que la promesa de Dios no se materialice. Los ángeles acostándose, los ángeles caídos con las mujeres. Viene el juicio. Y después del juicio, a pesar de que se bajan poquitos del arca,
Satanás sigue ocupado. Y ahora empieza a meterse con un hombre llamado Can. Y se mete con su hijo llamado Canaán, levantando enemigos de Dios contra el pueblo de Dios, queriendo exterminar a los hijos de Dios. Egipto quiso exterminar a los hijos de Dios. Los romanos quisieron exterminar a los hijos de Dios. Hitler, pensando que era la raza superior, quiso exterminar al pueblo de Dios. Satanás sigue en escena ocupado, utilizando ¿a quiénes? A los que se convirtieron en enemigos de Dios. Porque todo aquel que se convierte en enemigo de Dios se hace amigo del mundo, se hace esclavo de Satanás, se hace su siervo, se hace su discípulo, se hace su títere útil. Querido, Dios a través de la Biblia sigue diciendo: hay salvación. Deja de pelear con Dios. Sal de la enemistad hoy. Hoy es el día. Tan sencillo como una oración, pero una oración genuina, una oración sincera, donde usted le dice: yo no puedo solo, ayúdame a no pelear más contigo, a no defraudarte, a no escupirte más en el rostro y pegarte bofetadas en la cruz, diciéndote quién te golpeó, porque eso es lo que hacemos cada vez que pecamos. Ayúdame a ser tu amigo y a vivir una vida para ti. Soy un pueblo apartado, soy un pueblo escogido, soy como la nación de Sed, un pueblo apartado para Dios, para mostrar su propósito. Eso dice Pedro, nación santa, real sacerdocio. Eso dice de aquellos que son amigos de Dios. ¿Quién eres hoy? ¿Amigo o enemigo? Tú lo decides. Arrodilla tu corazón y habla con Dios. Acompáñame a orar en esta mañana. Señor, tal vez yo sea como muchos de esos pueblos que se rebelaron, que se volvieron enemigos tuyos y que poblaron la tierra, Señor. La tierra está poblada de mucha gente que es tu enemiga. Pero tú, Señor, tienes un remanente por medio del cual vendría el Mesías y vino a este mundo. Y ahora los que creen en él estamos mandados no a repoblar el mundo, estamos mandados a evangelizar el mundo, a mostrarle a otros que tu amor, que tu bondad y que tu misericordia sigue firme, Señor. Que eres un Dios santo que detesta el pecado. Que el pecado no tiene nada que ver contigo, Señor. Y que continuamente estás llamando a los hombres al arrepentimiento. Ese Dios santo, santo del Antiguo Testamento es el mismo Dios santo, 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 que hoy mora alrededor de nosotros y en nosotros, llamando a los hombres incrédulos a que se arrepientan. Dile: Señor, te entrego mi vida, quiero dejar de pelear contigo, quiero ser tu amigo, no quiero ser más tu enemigo con mi vida, con mis actos, con mis obras, con mis pensamientos. No quiero más ser así. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón y quiero entrar en una amistad sincera contigo. Ya no quiero ser más amigo del mundo, ni quiero ser más amigo de tus enemigos. Y si me acerco a un enemigo tuyo, que sea para compartir tu gracia, tu misericordia y de tu perdón, para que él venga al arrepentimiento y te conozca y se entregue a ti. Gracias por hablarnos en esta mañana. Tú eres bueno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios habló a su vida en esta mañana. Dele gracias al Señor. Gracias a los amigos, a los hermanos que nos están siguiendo en la transmisión en vivo en esta mañana. Continuaremos estudiando este capítulo dentro de 8 días. Dios les bendiga.